Hola, qué gusto estar con ustedes en esta clase número 13 de nuestro esfuerzo Todos por Todos. Aprendamos derecho constitucional, aprendamos de nuestro sistema constitucional para entender mejor lo que está pasando el día de hoy, para poder exigirle rendición de cuentas al gobierno, para poder exigirle mejor a nuestros legisladores y eventualmente a todo el sistema, a todo el aparato, no solo en un momento de crisis, sino eventualmente cuando salgamos de la crisis y tengamos que reconstruir el país. Les recuerdo, como siempre, ayúdenme a compartir este esfuerzo a la mayor gente posible que ustedes crean que pueden aprovechar de mejor manera su tiempo en este encierro, y a suscribirse aquí abajo para que les lleguen los mensajes de que está lista la clase nueva, que puedan participar. He estado muy pendiente de los comentarios de todos ustedes y de la participación. De verdad los agradezco muchísimo cada comentario bueno, algunas críticas que las tomo en cuenta, preguntas que se conforman como parte de la clase. Agradezco muchísimo la participación de todos. Pues vamos a empezar con la clase que prometimos para el día de hoy, que es vamos a hacer la transición justo del poder legislativo al poder ejecutivo, con el tema más importante en la relación de estos dos poderes, que es el dinero. Justo este tema, el tema del dinero, es el tema que le dio nacimiento a los parlamentos en el mundo. Justo es el tema de la lana el que hizo que el Parlamento británico naciera como este primer grupo colegiado de personas que decían al rey: te tenemos que revisar de dónde sacas el dinero, los ingresos, qué haces con él, en qué lo vas a gastar, y luego que nos vengas a rendir cuentas. Estas fueron las tres grandes funciones que crearon el Parlamento, que le dieron nacimiento a esta idea de el Parlamento, el lugar donde los notables, el Parlamento moderno, donde los notables, los ricos, las personas que tenían en ese momento influencia, iban a someter al rey a que les explicara el origen de los recursos, el destino de los recursos y la rendición de cuentas permanente de los recursos. Digamos, es por eso tan importante y por eso siempre ha sido tan controvertida esta parte de la relación del Ejecutivo y el Legislativo. El dinero siempre es un tema complejo. Hay una obra aquí al lado, entonces pues ni modo, van a estar escuchando martillazos y serruchos y pues máquinas de todo tipo. Espero que no moleste a la clase, pero bueno, todo es parte de este nuevo esquema en el que estamos todos. Voy a tratar de ser lo más claro posible para que no nos interrumpan los martillazos. Muy bien, vamos a hablar entonces de las 4 etapas que ha tenido en México el tema del presupuesto. Primero déjenme hacer un poquito de historia constitucional, porque es un tema rarísimo. Somos el único país en el mundo con un sistema presidencial de tipo bicameral, en el que el presupuesto no es un solo paquete, no es un solo instrumento, sino está dividido en una cosa que se llama la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Y esto, al parecer, es un error constitucional. La primera etapa de nuestra historia constitucional, de 1824 a 1857, era un solo instrumento, como en todo el mundo. Se discutía al mismo tiempo y en ambas cámaras los ingresos y los egresos para conformar un mismo paquete. Pasó algo muy curioso, pasamos a un sistema unicameral. Desapareció una de las dos cámaras, y en el momento en que desaparece el Senado, la Cámara de Diputados se queda con las funciones del Congreso. Por lo tanto, se queda con la función de ver los ingresos y ver los egresos. Regresamos al sistema bicameral y, al parecer, ahí es donde se da el error. La Cámara de Diputados, que era el Congreso antes, ahora solo es una de las dos cámaras, conserva la facultad de aprobar los gastos y no se lo dan como facultad al Senado de la República. En 1917, que se hace la Constitución que hoy nos rige, se retoma este error, que no hay otra explicación hasta el momento, en el que la Cámara de Diputados conserva como facultad exclusiva la aprobación de los egresos, y la ley de ingresos es una ley, como vimos ayer, en cámaras sucesivas, ¿no?, que se maneja como una ley completa en cámaras sucesivas, y por lo tanto tiene que pasar por las dos cuando los egresos solo pasan a la Cámara de Diputados. Es una cosa complejísima. Déjenme, antes de pasar a las etapas, explicarles básicamente cómo se ha dado el proceso normalmente. La idea es: el Ejecutivo hace el proyecto, lo manda a las cámaras y en las cámaras se discute para convertirse en ley. Pero esto ha tenido diferentes momentos y vamos a entenderlos. Primer momento.
momento del sistema de partido hegemónico, momento del sistema en el que el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, en realidad era un conjunto de empleados del presidente, y si no empleados, por lo menos aliados del partido del presidente, y durante toda la etapa del sistema de partido hegemónico, el presupuesto, el envío del proyecto de presupuesto al Congreso no era más que un trámite, literalmente un trámite administrativo que venía en la Constitución. En la Secretaría de Hacienda se configuraba el proyecto de ley de ingresos, el presupuesto de egresos, se mandaba al Congreso, se discutía primero en la Cámara de Diputados y después la ley de ingresos nada más pasaba a la de senadores y se aprobaba. De hecho, la Constitución solo decía aprobar o rechazar y por lo tanto lo que hacían normalmente era aprobar. La Secretaría de Hacienda era la mandona en este tema, no le permitía a los diputados hacer ningún tipo de comentario acerca de cómo se configuraba el documento, de qué se trataba el documento. Era un documento muy pequeñito que tenía en realidad pocos artículos, muy pocos anexos, muy pocos datos, muy poca explicación, porque en realidad era un trámite, era simplemente pasar por la Cámara de Diputados, que las hipermayorías de la Cámara de Diputados del partido en el poder lo aprobaran de manera lo más rápida posible para que el presidente de la República tuviera a su disposición el presupuesto que necesitaba. Esta es la primera etapa. La segunda etapa se inaugura en 1997. En 1997, 4 partidos de oposición se dan cuenta que tienen la mayoría absoluta del Congreso. El Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista saben que si se juntan tienen la posibilidad de someter al gobierno a aprobar algo que ellos quieran poner sobre la mesa. En ese momento el partido, por primera vez en la historia de México, el partido gobernante, el que era antes el partido hegemónico, pierde la mayoría absoluta en las elecciones de 1997 y de pronto estos 4 partidos se dan cuenta que tienen la posibilidad de someter al gobierno y rápido identifican al presupuesto como la herramienta para negociar, la herramienta con la que podían sentar al gobierno a negociar. Se da además una combinación trágica, ¿no? Porque para 1997 el presupuesto del 98 se tenía que aprobar los ingresos para para poder hacerle frente a el gran drama que tuvimos en México, que fue el Fobaproa, que fue la quiebra de los bancos, que fue sostenida por el gobierno a través de deuda pública. Durante los 2 primeros años del Fobaproa, la deuda pública había estado ahí a disposición de los bancos para hacer frente a sus carteras vencidas, pero por primera vez en el presupuesto 97-98, el presupuesto para ser ejercido en 98, los partidos de oposición le dicen al gobierno: ¿quieres dinero para el Fobaproa? ¿Quieres dinero para sustentar la deuda pública que le prometiste a los bancos que ibas a sustentar para salvarlos, para rescatarlos? Tienes que sentarte a negociar con nosotros. Y entonces el Fobaproa, el dinero para el rescate bancario, se convierte en el gran elemento de negociación de parte de la oposición. Y a partir de ahí se empieza a dar una dinámica muy interesante en la que finalmente el gobierno, la Secretaría de Hacienda, se tiene que sentar con diputados y senadores a negociar el presupuesto porque si no, no lo iban a aprobar. Entonces de ahí hasta más o menos el 2003 viene esta segunda etapa en la que cada vez más el Congreso, la Cámara de Diputados en específico, se hace del poder suficiente para negociar, para someter, para sentar a la Secretaría de Hacienda. Primero los últimos 3 años del gobierno de Ernesto Zedillo y después los primeros 3 años del gobierno de Vicente Fox. El presupuesto de egresos se convierte en esta ficha de negociación. No te paso tu presupuesto si no te sientas a negociar otras cosas conmigo. Se convierte en una gran herramienta, se convierte en una gran controversia. Durante todos los primeros 3 años del gobierno de Vicente Fox, los últimos 3 de Zedillo, tuvimos permanentemente la amenaza de que no hubiera un presupuesto aprobado. Todavía en ese momento en la Constitución no había un plazo para aprobar el presupuesto de egresos y por lo tanto casi con la pata de pavo en Año Nuevo los diputados estaban aprobando el presupuesto y todo México temblando de que no hubiera un presupuesto aprobado. Hay una discusión muy importante en México sobre qué pasaría si un 1 de enero nos levantamos y la Cámara de Diputados no aprobó el presupuesto de egresos. Mi tesis es que en ese caso, como es un permiso que el legislativo le tiene que dar al ejecutivo,
el gobierno no podría gastar un solo peso y si no hay una ley de ingresos no podría cobrar un solo centavo. Pero es una discusión constitucional que no se ha resuelto, nunca hemos tenido el caso, la Corte nunca se ha tenido que pronunciar al respecto, pero podría ser un drama monumental si un día el presupuesto de egresos y la ley de ingresos no están aprobadas. Entonces, en esta segunda etapa, poco a poco el Congreso se fue haciendo de más y más poder y fue cada vez modificando de manera más importante el documento que le mandaba el presidente de la República, hasta que el presidente de la República se hartó y en una controversia constitucional provocada por un intento de veto del presidente al presupuesto de egresos, se resolvió que el presidente sí tenía la facultad de vetar, lo que dijimos ayer que era coloquialmente vetar, que es hacer observaciones. Y en ese momento empezó, digamos, una dinámica diferente que abrió la tercera etapa. En esta tercera etapa la Secretaría de Hacienda dijo, a ver, ya hicimos un desmadre en este tema, ya es una locura tratar de discutir el presupuesto de egresos. Cada que nosotros lo mandamos nos tenemos que echar 2 meses en la Cámara de Diputados con cualquier cantidad de ocurrencias, el diputado que quiere que el barril de petróleo valga $20 más, el otro que quiere más deuda, el otro que quiere nuevos gastos, etcétera, ¿no? Y entonces se hizo una de las leyes más conservadoras que tenemos en la historia de este país, una ley hecha en la Secretaría de Hacienda por economistas muy conservadores. No estoy diciendo que sea una mala ley, lo único que estoy diciendo es que es una ley muy sui generis, porque es una ley que establece los parámetros para hacer una ley y un presupuesto. La ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es una obra de Hacienda que dice, a ver, orden, vamos a poner orden en este tema. Vamos a poner una serie de parámetros para discutir el presupuesto, una serie de requisitos técnicos para discutir el presupuesto. Y sí, es una ley muy conservadora, pero es una ley que le permitió, a partir de ese momento, en esta tercera etapa, entrar en una dinámica muy diferente en el Congreso y generar mucha confianza en los mercados, sobre todo en los mercados financieros. ¿Por qué? Entre otras cosas, le pedía al titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, que cuando mandara el proyecto de ley de ingresos y el presupuesto de egresos, mandara también una serie de elementos técnicos como por ejemplo los criterios de política económica, una proyección a 5 años de cómo ve la economía, cómo ve los factores más importantes de la economía y cómo, con base en esa proyección de 5 años, el presupuesto que está mandando es coherente y va a generar mayor crecimiento y va a generar una dinámica más digamos, de más eficacia en los ingresos y en el ejercicio del gasto, etc. Poco a poco la Secretaría de Hacienda se volvió cada vez más disciplinada y más realista en el ejercicio de este análisis técnico y de esta proyección del documento. El proyecto de ley de ingresos y el presupuesto de egresos, de ser documentitos así que tenían muy poco contenido, pasaron a ser grandes tomos. Llegan hoy casi con un carrito, con un diablito a la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, a entregarlo. Porque ahora es un documento muy completo, lleno de muchos números, que hasta antes de entrar en la cuarta etapa, que es en la que estamos ahorita, era un documento bastante serio, con proyecciones bastante técnicas, que tenían fórmulas muy bien sustentadas y sobre todo que había sido muy transparente. Otro cambio muy importante para entrar que permitió la entrada a esta tercera etapa fue un par de reformas constitucionales. En estas reformas constitucionales se le permitió al Congreso, se pusieron los verbos no solo aprobar o rechazar, sino discutir y modificar. O sea, es decir, se estableció la función y la facultad expresa del Congreso de la Unión de discutir, de analizar el presupuesto y de hacer las modificaciones que consideraran necesarias para el ejercicio del gasto. Y la segunda modificación, que fue fundamental, es que se le dio al Ejecutivo un plazo hasta el 8 de septiembre de cada año para entregar a la Cámara de Diputados el paquete fiscal completo. Proyecto de ley de ingresos, presupuesto de egresos y la miscelánea fiscal, para que se discutiera en la Cámara de Diputados. Ahorita voy a hablar del procedimiento. Y el segundo plazo importantísimo es que se estableció el 15 de noviembre como fecha fatal para aprobar el presupuesto. Es decir, para que ya no estuvieran el 31 de diciembre con la pata de pavo de Año Nuevo discutiendo el presupuesto y todo en los mercados temblando, se puso como una fecha fatal el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto. Antes de entrar a la cuarta etapa, que es en la que estamos hoy, de cómo se volvió un desastre todo este tema, déjenme explicar entonces ahora el procedimiento. A ver, desde principios del año, el aparato llamado el gobierno
empieza a hacer sus cálculos de cuánto va a necesitar en cada área en términos de recursos humanos, recursos materiales, financiamiento, programas y proyectos sociales, etcétera, para el próximo año. Poco a poco todas las áreas, todas las unidades del gobierno, todos los órganos del gobierno van haciendo su presupuesto. Cada uno lo va entregando a sus oficialías mayores, que son las áreas de administración de las secretarías. Cada una de estas áreas de las secretarías o sus equivalentes en otro tipo de entidades de gobierno las van entregando a sus titulares. Los titulares la van entregando a la unidad de presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Lo mismo hacen los otros poderes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Lo mismo hacen los órganos constitucionales autónomos, le mandan a la unidad de presupuesto, su proyecto. Este lo integra completo y genera el proyecto de ley de ingresos, que es los cálculos que hace el Ejecutivo de lo que se va a necesitar derivado de las distintas leyes de ingresos que hay, derivado de las distintas leyes sobre impuestos, cómo estas leyes van a ayudar a generar ingresos y qué tipo de ingresos. ¿Con base en qué? Con base en los cálculos de los factores económicos más importantes. ¿Cómo hacen el cálculo de lo que se va a ingresar? Pues más o menos cómo va a andar la economía, cómo van a andar los intereses, cómo va a andar el barril de petróleo, cómo va a andar el tipo de cambio, cómo van a andar los sueldos. Con base en todos estos elementos que establecieron en los criterios de política económica, hacen el cálculo de, por ejemplo, cuánto se va a ingresar de impuestos sobre la renta, de impuesto al valor agregado, de impuestos especiales, de derechos, de contribuciones y de todos los elementos que conforman los ingresos del gobierno. Esos cálculos los integran en la ley de ingresos. Esta ley de ingresos entonces te permite hacer el proyecto de presupuesto de egresos. Cuando sabes cuánto vas a tener, puedes establecer cuánto vas a gastar. De lo que te dijeron todas las áreas de gobierno, de todos sus proyectos y programas sociales, proyectos de infraestructura, obra pública, etcétera, cuánto se va a gastar, en qué diferentes partidas, se dividen partidas concretas, en proyectos concretos, en programas concretos, y lo que hace la Secretaría es que todos estos proyectos empaten con tres cosas. Empaten con los ingresos, es decir, haya lana para cubrir todo eso. Dos, que empate con el Plan Nacional de Desarrollo, y los planes sectoriales que establecen las metas que el gobierno quiere alcanzar con esos diferentes proyectos y esos diferentes programas y con ese gasto que se va a ejercer. Y tres, con la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, es decir, que cada uno de los proyectos y los egresos, ese fue un cohete, que cada uno de los proyectos y egresos tengan una posibilidad de ser cubiertos con un ingreso específico. Y dos, que además tengan, digamos, un impacto lo más favorable posible a la consecución de las metas y objetivos establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes sectoriales. A la Laika no le gustan los cohetes, entonces a lo mejor va a estar ladrando un ratito. Muy bien. Entonces, con base en eso, la Secretaría de Hacienda, el 8 de septiembre, envía a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto de egresos para someterlo a discusión. El 8 de septiembre lo toma la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que discutir primero los ingresos, primero la ley de ingresos. Una vez aprobada la ley de ingresos, la turna a su colegisladora, al Senado de la República, para discutir los egresos. Y una vez discutidos los egresos, ya se envía al presidente de la República para su promulgación y publicación. Con base en lo que vimos, imagínense la cantidad de complicaciones que se pueden generar con base en esta idea de haber dividido en dos el proyecto. Ha pasado cualquier cantidad de veces que una vez que ya se mandó la ley de ingresos al Senado, aquí se discuten egresos que ya no coinciden con la ley de ingresos que ya se mandó al Senado de la República. Ha pasado también que alguna vez, ¿se acuerdan ayer que platicamos que si se rechaza en la Cámara de Origen un proyecto de ley o decreto, no se puede volver a discutir hasta el año siguiente? Bueno, ya pasó una vez que los inteligentes diputados en el Pleno rechazaron una ley de ingresos y después, pálidos todos porque no sabían qué había pasado, pálidos todos sabiendo que habían matado la discusión de la ley de ingresos hasta el año siguiente, hicieron un chanchullo ahí especial para decir que no la habían rechazado, que solo habían rechazado algunos puntos, que la habían regresado a comisiones.
En fin, han pasado una serie de cosas loquísimas. Por ejemplo, pasó también que un día la presidenta de la Cámara, la señora Beatriz Paredes, decretó que el reloj parlamentario se frenaba un día en la noche, el 14 de noviembre en la noche, a las 11:55, porque no habían aprobado el presupuesto y estaba a punto de pasar al 15 de noviembre y estaban a punto de romper el plazo. Entonces hemos vivido una cantidad de locuras con este tema de manera brutal. Ahora, una vez que esto sucede, se convierte, se manda a los estados con base en ese presupuesto ya pueden determinar sus propios presupuestos y a partir de ahí cada uno de los estados y luego los municipios pueden generar su presupuesto. Bueno, esta era la tercera etapa. Era una etapa más o menos ordenada, era una etapa que generaba mucha confianza en los mercados. Sí, la Secretaría de Hacienda se equivocaba, sí había algunos desplazamientos en la proyección de Producto Interno Bruto, en el valor del dólar, en el valor del petróleo, etcétera, etcétera. Me parece increíble que en plena época sanitaria haya iglesias que sigan aventando cohetes. En fin, perdón por la interrupción. Pero bueno, la Secretaría de Hacienda entonces había sido cada vez más estricta en la determinación de buenos valores. Sentían ellos, los funcionarios de Hacienda, que su prestigio estaba sometido a qué tan bien o mal les iba al final del año en las proyecciones que habían hecho en los criterios de política económica. Entramos a la cuarta etapa del presupuesto con este gobierno. El año pasado tuvimos quizá el peor ejercicio de aprobación de presupuesto de egresos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda decidió enviar una fantasía fiscal. Es decir, el año pasado, en el 2019, para discutir el presupuesto de este año, enviaron criterios de política económica con dos elementos, por lo menos dos, que eran una locura. De la determinación del Producto Interno Bruto, cuánto creían que iban a obtenerse, cuánto creía que iban a crecer la economía, y dos, la determinación de la plataforma petrolera y el precio del barril. Nada más para que se den una idea, la Secretaría de Hacienda calculó que para 2020 iba a haber un crecimiento de 2% del Producto Interno Bruto. Esto me queda claro que es previo al coronavirus, pero ya para entonces, ya para octubre, septiembre, cuando entrega el proyecto y entrega los criterios, ya todos los economistas más serios de México decían que en el año que estaba corriendo, 2019, no se iba a crecer a más del 0% y que para el año siguiente ya nadie hablaba de más de 1% de crecimiento, que eran los más optimistas, y muchos economistas hablaban de otra vez 0%. La Secretaría de Hacienda decide mandar un presupuesto de egresos con 2% de crecimiento y por lo tanto cálculos de ingresos de IVA e ISR calculados en una economía que iba a crecer así. ¿Qué nos está pasando hoy? Ya con el coronavirus encima, que las proyecciones andan entre -5 y -7%. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía en decrecimiento pleno va a generar mucho menos negocios y por lo tanto mucho menos impuestos sobre la renta y mucho menos impuesto al valor agregado, y por lo tanto vamos a tener un boquete fiscal espantoso que va a ser muy difícil de manejar por parte del gobierno. Mi tesis, ya se lo ha dicho a varios diputados, mi tesis es que a mediados de este año el legislativo tendría que pedirle al ejecutivo que vuelva a mandar un nuevo proyecto para este año, porque hoy lo que se está ejerciendo es una fantasía. Nada tiene que ver el presupuesto que hoy se está ejerciendo con el que aprobó la Cámara de Diputados. Nada, ya no tiene que ver nada. Ya no, ninguno de los criterios y los valores fundamentales con los cuales fueron creados los valores de ingreso tienen nada que ver con lo que en realidad está sucediendo. La Cámara de Diputados tendría que pedirle al Ejecutivo un nuevo procedimiento extraordinario que puede hacerlo para aprobación del presupuesto. Por eso entramos en una cuarta etapa. Entramos en una cuarta etapa horrible de incertidumbre. Ahora, el día de antier, el 1 de abril, según la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda, el presidente de la República, tenía la obligación de mandar los precriterios de política económica. Y entonces pues, nos acabamos de dar cuenta que sí, en efecto, estamos en una cuarta etapa diferente, que es la de las mentiras, la de las fantasías fiscales. ¿Por qué? Porque el presidente acaba de mandar un proyecto de precriterios para el 2021 a la Cámara de Diputados, en los que cree que este año vamos a andar entre -3.9 y -0. Ya los economistas más, conservadores dicen que por lo menos vamos a estar en -7. Pero lo peor es que manda
unos precriterios en los que cree que el año que entra vamos a crecer a más del 1.5%. No hay manera de que esto suceda con lo que se está provocando en este momento. Entonces, ha sido un drama porque un instrumento que se había vuelto ya muy técnico, muy sólido en la relación del Ejecutivo y Legislativo, se está convirtiendo en otro más de estos documentos que produce este gobierno, que son pues falacias que cree quien le tenga fe al gobierno y que no creemos quienes podemos contrastarlo contra datos concretos. Ojalá pronto pasemos a una quinta etapa en la que regresemos a la técnica, regresemos al rigor, regresemos a la disciplina, y esta relación sobre las leyes de, de ingresos y el ejercicio del gasto vuelva a ser una relación estricta y una relación técnica. Es nuestra lana, es nuestro dinero, tú y yo lo aportamos, tú y yo ponemos ese dinero sobre la mesa, y estos dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, son los que deciden cómo se gastan y en qué se gastan. Vamos a pasar después entonces al ejecutivo. A partir de mañana vamos a empezar a ver qué es el gobierno, qué es el poder ejecutivo, y vamos a ver un poco dentro de sus funciones cómo ejercen nuestros recursos. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Pensé que el problema iba a ser la obra de aquí al lado con sus ruidos de máquinas y demás, y el problema fueron los cohetes y la laica, que se espanta mucho con ellos. Pero bueno, espero que haya quedado claro este tema. Nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarme. Compartan, ayúdenme a difundir este tema lo más que se pueda y suscríbanse aquí abajo. Bye.